Buenas noches, hermanos. Hoy es miércoles de oración y vamos a ver un estudio acerca de la Gran Comisión. Dios creó a la iglesia como su pueblo, como su familia, para gobernar sobre la tierra. Y no gobernar como los políticos, o como los militares, o como los comerciantes que sacan provecho para sí mismos, sino un gobierno que permite bendición a las familias de la tierra. La iglesia está para bendición de la comunidad, para bendición de la sociedad, para bendición de las familias de la tierra. Y el poder de Dios y la riqueza de Dios fluye a través de la iglesia hacia las comunidades. ¿Cómo fluye? No es algo místico, mágico ni espiritual, sino que es todo eso junto, porque fluye a través de los mandamientos de Jesús. Él mandó una comisión a la iglesia y dijo: vayan y hagan discípulos que se comprometan con Jesucristo y que aprendan todos sus mandamientos. Esa es la gran comisión que Dios dio a la iglesia a lo largo y ancho de la tierra, a lo largo y ancho de la historia. Entonces vamos a ver cuál es el currículum de esa gran comisión durante este año. Vamos a ver cada mandamiento de Jesús, qué significa, qué alcance tiene, cómo hay que obedecerlo y qué bendiciones trae para nosotros y para la comunidad. El propósito de Dios, por el cual Dios hizo la tierra, hizo el universo y finalmente hizo al hombre, es tener una gran cantidad de hijos suyos a su derredor por la eternidad. Eso Dios quiere tener, una gran cantidad de hijos suyos por la eternidad, habitando en plenitud de gozo, habitando en alabanza y habitando en santidad. Para eso el Señor nos ha llamado, para llenarnos de gozo, para llenarnos de alabanza, para llenarnos de santidad. Dios nos dotó también de un libre albedrío para decidir si queremos o no queremos ser parte de la familia de Dios, porque mucha gente no quiere. Dice: no, de Dios ni me hables, yo prefiero vivir mi vida y hacer lo que yo quiera y atenerme a las consecuencias, ¿no? El 90% casi de la población del mundo ha elegido la maldad, su propio bienestar, beneficio, y quiere estar lejos de Dios, lo más lejos posible, porque Dios dotó de libertad al hombre para decidir si quiere o no ser bendecido, si quiere o no ser enriquecido, si quiere o no ser santificado, si quiere o no ser eterno. El hombre decidió la desobediencia y el pecado, por lo que ha sido destituido de la gloria de Dios. Ahora, Dios, conociendo nuestra debilidad y que íbamos a decidir mal, Dios diseñó un plan de salvación para los hombres, para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de la condenación. Proveyó entonces un Salvador que viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. La muerte expiatoria de Jesucristo nos permite ser limpiados de pecado y perdonados para la eternidad. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el Señor Jesús pagó con su sangre nuestra salvación. Entonces todo aquel que cree en el Señor Jesús es un nuevo creyente, es una nueva criatura, es una nueva persona. Todo creyente en Cristo viene a ser hijo de Dios y viene a ser receptor del Espíritu Santo. Comienza entonces un proceso de crecimiento y santificación en el hombre. Para eso Dios nos ha llamado, para ser santos. Visitábamos en Hidalgo, Nuevo León, y vimos a una mujer que llevaba a sus nietos con toda prisa a la escuela y quisimos ayudarle evangelizándola. Y le preguntábamos: oiga, ¿usted cree en Dios? Yo creo en Dios y en todos los santos y en todos los... Son muchos los santos.
Ustedes no creen en los santos. Y me reprochaba a mí y a los que venían conmigo. Dije, no, sí creemos, claro que sí. De hecho, nosotros somos santos. ¿Cómo que ustedes son santos? Se extrañó mucho, ¿no? Le dije, sí, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que usted sea santa. Dios quiere que sus nietos sean santos. No que nos arrodillemos delante de un palo santo, sino que seamos santos en nuestra vida, en nuestra conducta. Porque todo aquel que viene a Cristo Jesús, el Espíritu Santo lo inviste y entonces empieza un proceso de santificación. Y eso crece y crece hasta llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo. Vamos a llegar a ser iguales que el Señor Jesús, porque Él es el varón perfecto. Cada cristiano es un pequeño Cristo, pero que está en crecimiento para llegar a ser como Él. A fin de que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos, dice la Biblia. Este crecimiento es dado por la presencia del Espíritu Santo, por el conocimiento de la Biblia, de la Sagrada Escritura, y por la obediencia a los mandamientos de Jesús. Cuando uno escucha un mandamiento, se lo aprende, lo obedece, uno adquiere una cualidad de carácter y se va pareciendo más al Señor Jesús. Si Él dice, amarás a tu enemigo, y uno obedece y ama al enemigo, se convierte en un amoroso como el Señor Jesús es, que murió por nosotros siendo sus enemigos. Así como la desobediencia nos llevó a pecado y a muerte, la obediencia a los mandamientos de Jesús nos llevan hacia la vida y hacia el mismo Dios, nos acercan. La observación y obediencia de cada mandamiento desarrolla en nosotros una de las cualidades en el carácter de Jesús y nos va haciendo más semejantes a Él cada vez. Así que hubo dos leyes en la Biblia, la ley de Dios y los mandamientos de Jesús. ¿Son distintos? ¿Son otra cosa? No. Cada mandamiento de Jesús corresponde a un mandamiento de la ley de Dios. La diferencia es que este mandamiento de Jesús es un mandamiento que nadie pudo cumplir en la historia, pero el Señor Jesús sí lo cumplió, lo hizo ejemplar y nos enseñó cómo obedecer los mandamientos de Dios. Así que debemos atender los mandamientos de Jesús para que se nos sea fácil obedecerlos. Además, el poder de Dios está implícito en cada mandamiento, de manera que si nos disponemos a obedecer, el poder de Dios fluye en nosotros y nos capacita para lograrlo y para impactar en la vida de otros que nos rodean. Así que es una herramienta magnífica la ley de Cristo. Es la vida del cristiano. Ahora, cada mandamiento de Jesús nos lleva al éxito relacional. Cuando uno obedece el mandamiento de Jesús, se relaciona bien con Dios, se relaciona bien con los semejantes, se relaciona bien con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus hermanos, hasta con los enemigos, porque los mandamientos de Jesús tienen ese poder, dar éxito relacional. Todo el mundo está en fracaso relacional. Se divorcian, se pelean, se matan, se asesinan, se secuestran, se hacen guerras, se mienten, se engañan, se traicionan, porque el amor de Dios no está en el ser humano natural. Pero cuando uno obedece el mandamiento de Jesús, entonces la relación se hace santa, y se hace pura y se hace perfecta, y tenemos buenas relaciones. La obediencia constante a la ley de Dios o a la ley de Cristo produce crecimiento y restauración admirables. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida del cristiano que obedece los mandamientos de Jesús. Se hace un mejor discípulo, hay una mejor estrategia, hay una mejor técnica en todo esto. Y por eso les invito, hermanos, a que compartamos estas verdades con nuestros amigos y familiares para que ellos también aprendan y lleguen a ser discípulos de Cristo Jesús, obedientes a sus mandamientos.
El mejor discipulado que podemos usar para edificación de los nuevos y viejos creyentes son los mandamientos de Jesús. Como dice la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Todos los mandamientos de Jesús. Y la mejor estrategia de enseñanza es el ejemplo. Si tú eres obediente, tus hijos van a ser obedientitos. Si tú eres desobediente, tus hijos van a ser desobedientotes. Porque el ejemplo es la mejor técnica de enseñanza. Y la mejor técnica de aprendizaje es la imitación. Entonces, si un alumno imita a su maestro, crece. O si imita a su entrenador, crece. O si imita a un maestro, a un campeón, puede crecer. Quizá hasta llegar a ser como el campeón. La imitación es la mejor forma de aprendizaje. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. A Jesús no lo podían ver, pero a Pablo sí. Entonces imita a Pablo y vas a crecer en la dirección en que Cristo existe. Todo padre desea que sus hijos se parezcan a Él, en su semblante y en su carácter. Aun cuando somos feos y mal portados, quisiéramos que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Pero nuestro Padre Celestial, que es perfecto y que es santo, dice, sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice también, y me seréis santos porque yo soy santo, para parecernos en el carácter a nuestro Dios. El Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, tuvo buscadores que andaban buscando a ver dónde vendría la salvación, la vida eterna, el camino al cielo. Tuvo admiradores que veían lo que hacía y se sorprendían tanto. Tuvo seguidores que iban con él por todas partes, en toda Judea, en Samaria, en Galilea, etc. Y tuvo discípulos. Y los discípulos eran los que aprendían de Dios y los que guardaban sus mandamientos. ¿Qué es usted? ¿Un buscador? ¿Un admirador? ¿Un seguidor? ¿O un discípulo? Nosotros debemos ser discípulos de Jesús y debemos tener discípulos para traerlos a Jesús. El Señor usó unas estrategias. La primera es, ven y mira cómo lo hace, cómo lo hago. Y luego, segunda estrategia, ven y sígueme. Y la tercera estrategia, ven, está conmigo y ve a predicar. Y la última estrategia, la más avanzada, es ve y haz discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Los primeros discípulos fueron llamados apóstoles, que quiere decir enviados a predicar. Mateo registra esta gran comisión en el capítulo 28, pero también registra todos los mandamientos de Jesús en los capítulos 5 al 7. La próxima semana vamos a ver el primer mandamiento de Jesús. No se lo pierda, grábelo, cópielo, rediríjaselo, mándeselo a alguien al que más quiera, mándeselo, y al que no quiera nada también mándeselo, porque es una bendición. También registra Mateo muchas más enseñanzas y muchas más parábolas del reino de los cielos, y estas parábolas a veces se repiten en los otros evangelios y en las cartas de Pablo. Así que estudiaremos cada mandamiento y nos vamos a comprometer a obedecerlos, a cumplirlos, a ejemplificarlos para otros, para edificación de la iglesia, para extendimiento del reino de los cielos, para parecernos más a Jesucristo cada día y para cumplir con el propósito eterno de Dios de tener un pueblo incontable, millones de millones, adorándole en el cielo. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles para ver el primer mandamiento de Jesús. No se lo pierdan. Déjeme orar. Señor, bendice a cada uno de los oyentes y permite que esto pueda oírse ahora y multiplicarse y reenviarse y escucharlo todo el mundo,
porque sabemos que es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.